La recién aprobada reforma fiscal de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la elección presidencial serán los tres factores decisivos para la economía de México en el 2018. ¿Cómo nos impactaría la posible cancelación del Telecán? ¿Cuál es el efecto que tendrá para México la reforma fiscal norteamericana? ¿Cómo nos debemos preparar? Bienvenidos a Desde la Trinchera, un programa que es encabezado por mis compañeros Rubén Cortés y Francisco Garfias, quienes en su ausencia, yo, Víctor Sánchez Baños, les doy la más cordial bienvenida y al mismo tiempo los saludo con mucho afecto. Y se encuentra conmigo para el análisis de los temas económicos fundamentales para nuestro país, Eric Guerrero, analista económico. Eric. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto, gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que va a pasar en estos días? Porque hay efectos de corto, mediano y largo plazo en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las elecciones, el tipo de cambio, en fin, muchas cosas, incluso el incremento en los productos básicos. Creo que de aquí, de este mes de enero, hasta el primer domingo de julio, día de la elección presidencial, vamos a tener un ambiente muy turbulento. Y con el tipo de cambio, con la cotización peso-dólar, te juro que lo que estamos viendo algunos colegas y yo es una auténtica montaña rusa. Y por varios de los factores que has mencionado, que le van a meter mucha presión al tipo de cambio, pues creo desde mi punto de vista que no podemos descartar que en algún momento el tipo de cambio pueda acercarse o rebasar por algún momento, aunque sea breve, los 22 pesos por dólar. No es que el país se vaya a colapsar, vaya a caer en una crisis grave como la del 95, 2001, de ninguna manera, pero sí nos vamos a sacudir. Pero al mismo tiempo, también va a haber fechas donde es muy probable que el tipo de cambio también se desinfle, ¿no? Pero de aquí a la elección presidencial, no apto para cardíacos. O así, mi estimado Víctor, como dicen en los aviones, ¿no? Mantenga la calma, cómodamente sentado y con el cinturón de seguridad bien ajustado. Y eso es lo que debemos tener los mexicanos, sobre todo estar viendo qué es lo que está pasando en el entorno internacional. ¿Tú crees que de verdad nos vaya a afectar muchísimo, sobre todo en el arribo de inversiones extranjeras, la decisión de Donald Trump? Más bien la decisión, más que la decisión, fue la aprobación de su proyecto de campaña también para disminuir los impuestos a los grandes capitales. Sí, definitivamente. Fíjate, perdón por la expresión, pero todos sabemos que Donald Trump ha dicho muchas payasadas y me ha amenazado y no las ha podido cumplir. Pero esto, cuando él ha dicho, y su secretario del Tesoro, que se trata de la rebaja de impuestos más importante en toda la historia de Estados Unidos, están hablando en serio. Sí lo es. Es una reforma fiscal muy amplia. Si tú te dedicas a analizarla con lupa, te llevas unas sorpresas muy fuertes. Entonces, Estados Unidos se va a convertir en un territorio tan atractivo para atraer inversión que muchas de las grandes empresas, de los grandes corporativos, de las empresas tecnológicas, las farmacéuticas, los bancos, que tienen metido mucho dinero alrededor del mundo, incluido México, pues de repente la reforma fiscal de Trump, la rebaja fiscal, va a ser un efecto como de aspiradora. Y entonces van a salir capitales de varias partes del mundo y esto es una de las razones que nos va a provocar que la cotización peso-dólar esté bastante presionada. Ya ha habido anuncios de un corporativo que va a comprar a otro más ya está diciendo que se va a ahorrar alrededor de 1.500 millones de dólares con la rebaja fiscal. Entonces realmente es algo importante y que nos va a pegar no solo a México sino a otras monedas. Ahora, políticamente dentro de Estados Unidos, esto beneficia a los grandes capitales, a las grandes corporaciones, pero no al ciudadano de a pie, que es el que al final de cuentas el que vota y el que podría reelegir a Donald Trump. ¿Esto qué repercusiones van a tener en la política de primero de Estados Unidos y después en la de México? Fíjate que tú sabes, todos sabemos que la política es muy perversa, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, y que muchas veces percepción mata realidad. Entonces, los demócratas manejaron mucho este asunto de que no beneficia a las clases medias. Pero hay cosas interesantes. Fíjate que una familia típica de clase media de los Estados Unidos que tiene un ingreso de unos $70,000 al año, más o menos, va a tener un ahorro más o menos, el equivalente en pesos, se van a ahorrar unos 5,000 pesos mensuales, de 3,500 a 5,000 pesos mensuales. Es un ahorro fiscal pues nada despreciable, por eso ya algunos están diciendo que va a aumentar el consumo y puede aumentar el crecimiento económico. Entonces, sí vienen algunas ventajas. A otras personas físicas que tengan actividad empresarial, también van a tener algunas deducciones, algunos beneficios.
Entonces, sí, los que se llevan la tajada del pastel pues son las élites, ¿no? Los poderosos, los más ricachones, pero sí derrama algo hacia las clases medias. Entonces, es una reforma que en un segundo punto, en una primera fase, fuga de capital, devaluaciones de las monedas, nos pega el peso frente al dólar, pero en una segunda etapa va a hacer aumentar el crecimiento en Estados Unidos. Entonces nos va a beneficiar de rebote. Claro. O sea, somos los principales socios, los principales exportadores al mercado estadounidense. Pero esto llevará más tiempo, ¿no? Sí. Más o menos un par de años. Claro, sí, es una segunda etapa, pero sí va a crecer más Estados Unidos, crece más México. Pero en una tercera etapa, pues como se va a abrir un hueco fiscal tremendo, o sea, pues ellos desinflan los impuestos de manera muy importante, pero la recaudación no va a crecer al mismo volumen. Entonces les va a abrir un hueco en las finanzas. Primero la van a cubrir pues, con deuda y no va a haber problema, pero ya a la larga, después, uno se pregunta, ¿y qué demonios van a hacer? ¿No? Entonces ahí es donde Estados Unidos podría caer en una crisis fuerte, años más adelante. Esas son las 3 etapas que yo veo de la reforma fiscal de Trump. Ahora estamos viendo en esta reforma fiscal, claro, que es beneficio para Estados Unidos, pero como tú estás comentando, ciertos beneficios van a quedar en México, aunque en una primera instancia podrían salir capitales. Sí, como tú mismo decías en un principio, va a bajar el flujo de inversión productiva a México. Claro. Tan solo, haz de cuenta, se calcula que los principales corporativos de Estados Unidos tienen invertidos fuera de su territorio alrededor de 3 billones de dólares. O sea, en sentido tradicional, millones de millones, muchísimo dinero. Si la mitad de ellos regresan, regresan parte de ese dinero que tienen en caja, pues entonces va a ser un movimiento de flujo de capital tremendo del resto del mundo a Estados Unidos. Ese es el riesgo también, porque va a llegar mucha liquidez a Estados Unidos, aumenta el consumo, pero no está claro que todo ese dinero se vaya a actividad productiva. Las bolsas van a andar a tambor batiente, las burbujas de los bienes raíces, las criptomonedas igual también se ven beneficiadas. Entonces, varias burbujas, presión inflacionaria, y ese es otro de los riesgos, Víctor, que a la larga, si amenaza con aumentar la inflación, pues la Reserva Federal, el Banco Central de allá, pues va a tener que meterle freno, y la forma de meterle freno es acelerando el alza de las tasas de interés. Y es lo que en esa tercera etapa, ya después de que venga el boom, el crecimiento, podría venir la caída. Ahora bien, nosotros, ¿cómo nos protegeríamos? Porque, bueno, ya Estados Unidos ya tomó la decisión, su Congreso ya la tomó, o sea, ya estamos en esa vía. ¿Cómo nos podremos preparar? Esto es muy importante. Aquí, en un primer término, es no caer en pánico. Y no estoy exagerando, porque de repente va a haber versiones, ¿no? De que el dólar se va a 25, a 27 pesos y que viene una caída económica en México espantosa, ¿no? Entonces, mantener la calma. No, México no se va a colapsar, sí nos vamos a sacudir. Entonces, en este entorno también no caer en la tentación, el canto de las sirenas, de la fórmula mágica, ¿no? Oye, la inversión que te va a hacer rico de la noche a la mañana, que pueden ser criptomonedas, pueden ser invertir en otras divisas, cualquier otro negocio. Tener mucho cuidado y no caer en esa tentación, tampoco en tomar los ahorros y decir, ay, me dijeron que va a llegar el dólar a 25, 27 pesos, compro mis ahorros en dólares, meto mis ahorros en dólares. Todo esto muy peligroso, mantener la calma, no caer en esa tentación de inversiones milagrosas, y ahora sí con una mentalidad como de abarrotero, ¿no? Cuida los centavos, que los pesos se cuidarán solos, ser muy escrupuloso en el manejo del dinero. Estamos viendo en estos momentos, y eso tienes mucha razón y estoy muy de acuerdo contigo, donde la gente se pone nerviosa. Pero estamos hablando que no nada más el gran capital que existe en México, sino también aquellos pequeños, pues voy a decirles pequeños ahorradores, que de pronto van a salir a la calle a comprar dólares, y pues eso, el que sueña con dólares muchas veces le dan pesadillas. Esa es la tentación que hay que evitar, porque insisto también, como comentábamos, una montaña rusa. Va a haber momentos en que también va a bajar, ¿no? Entonces y le pasó a mucha gente cuando Donald Trump iba a asumir el poder, que recordarás que rebasó al menudeo los 22 pesos por dólar y que muchos decían que iba a llegar a 25. Conozco personas de todos tipos, profesionistas, jubilados, empresarios, incluso profesionistas con maestría en finanzas, que por puro miedo, que es luego lo que eclipsa la razón, sí, por una decisión así muy arrebatada, por puro miedo, compraron dólares a 22 pesos esperando a que se fuera a 25 y siguen esperando. Entonces son pérdidas tremendas. Entonces más vale
no meterse ni a especular ni actuar así arrebatadamente. Hay que tener mucho cuidado. Hoy el peso mexicano se ha convertido como una moneda de cambio en nivel internacional, tan importante como aquellas que están manejando mucho intercambio comercial. El caso del peso, por esa razón vemos tantas fluctuaciones que muchas veces no le encontramos como la justificación. ¿Tú crees, si me puedes dar un comentario breve, si esta política de meter al peso como una de las monedas de cambio nos es arriesgado y puede aumentar muchísimo más la incertidumbre entre la población? El peso mexicano es la 8ª moneda más negociada en el mundo. Así es. Entonces sí corres riesgo, porque si ya estás en la canasta, en el radar de los grandes inversionistas, pues también estás en el huracán, ¿no? Estás en el ojo de los especuladores. Claro. Entonces, ya estar en el 8º lugar, pues ya te ponen un papel protagónico a nivel mundial, pero para bien, pero también te puede arrastrar cuando hay turbulencia, ¿no? Pero este protagonismo que ha ganado la moneda mexicana ha sido en base a que la economía se ha ido posicionando. Es increíble, ¿eh? Pero bien dicen que los toros se ven diferentes detrás de la barrera. Tú platicas con un inversionista internacional fuerte y casi siempre te dicen: México va a ser potencia económica, México va a despegar la próxima década. Y por eso ha aumentado el flujo de inversión productiva, porque ellos esperan que después de toda esta sacudida, México despegue. Entonces, ya la moneda, ser 8º lugar, el peso mexicano, de las más negociadas a nivel mundial, de alguna manera está reflejando esa perspectiva a futuro. Y eso es lo más importante, que tener siempre, hacer la tarea y estar siempre pendientes y analizando lo que tú tienes que ver con tu propio dinero y con las inversiones de este país. Eric Guerrero, muchas gracias. Y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy, sobre todo tocando estos temas fundamentales que nos afectan a todos. A nombre de mis compañeros Rubén Cortés y Francisco Garfias, en Desde la Trinchera, les saluda con mucho afecto Víctor Sánchez Baños.